Bienvenidos esta tarde a nuestra clase de jueces. Hoy empezaremos desde Ibzán y vamos a terminar en Sansón. Y de esta manera hoy estaríamos cerrando lo que tiene que ver con los héroes de la fe, porque las clases que nos quedan después de esta tenemos que resolver las dos últimas cosas que va después del capítulo 17, es el capítulo 21 sobre todo. Y ahí veremos el tema de Micaía y otros temas más en cuanto a la ética social, por ejemplo, de los israelitas ya en ese contexto de jueces. Vamos Pastor, ahora. una consulta, disculpe. Sí. Cuando iniciamos jueces, usted dijo que era 20 soles mensual y ahora estamos yendo al segundo mes. Tenemos que hacer el depósito, ¿no es cierto? Sí, son Ya, 2 meses de clase. ya. Bien, Eso. gracias, hermano. Gracias. Ok. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias también por mis hermanos. Ponemos nuestras vidas siempre en tus manos porque ahí están seguras. El tema de la vacuna, el tema de la pandemia y el COVID, no sabemos qué curso va a seguir. Señor, ayúdanos, que en medio de esta situación tan difícil, nuestra fe no falte, nuestra confianza en ti y siempre clamamos que nos protejas y que también nos sostengas, no solo con lo que es el trabajo, la economía, sino también en el lado sentimental, emocional. Ayúdanos a estar bien todo el tiempo, que podamos descansar en ti. Aun cuando no sepamos qué sucederá y qué vendrá, danos confianza en ti, Señor. A través del libro de los jueces vemos que las cosas funcionaban ahí, no porque hubiera capacidad grande en algún líder o algún héroe de la fe. Por el contrario, estamos viendo tantos bemoles en aquellos héroes. Estamos viendo problemas serios en sus vidas, pero en medio de todo eso obraste, Señor, por amor a tu pueblo y estuviste presto, listo para asistir, para atender, para bendecirlos, para liberarlos. Quizás hubiera sido todo distinto si ellos hubieran puesto de su parte, pero eran débiles, se dejaban conquistar y controlar por el pecado. Así que tenían que experimentar el juicio, las sanciones, aunque no fuera esto de tu agrado, pero ellos mismos se buscaban esto y tu palabra se tenía que cumplir. Aún así, tu mano poderosa estaba ahí guardándolos, Señor. Sabemos que eres el mismo Dios que estuvo en ese tiempo de los jueces. Estás con nosotros hoy diciéndonos siempre, no teman y ánimo a seguir adelante. Bendícenos en esta clase, guía nuestros pensamientos, nuestras reflexiones al acercarnos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, continuamos con Ibzán. Nos hemos quedado después de hablar de Jefté. Y bueno, teníamos varias cosas con Jefté, ¿no es cierto? Preguntas y todo lo que él había hecho, lo relajado que era, ¿no es cierto? Un caudillo muy relajado, pero el Señor en su gracia usó a Jefté y luego vimos su voto hecho así de una manera no premeditada, loco para decir cosas. Y también vimos cómo estaban tan contaminados en ese tiempo, no solamente los israelitas, no solamente el pueblo, sino los mismos líderes religiosos o líderes que Dios usó, porque pues había sincretismo religioso. Lo hemos visto en Jefté, por ejemplo. Ahora hemos visto esto también lo hemos visto en Gedeón y ahora en Jefté en nuestra última clase que tuvimos. Ahora iremos con lo breve primero, luego para quedarnos pensando un poco más o reflexionando en lo que es Sansón, ¿no? Pero antes tenemos que pasar por Jueces capítulo 12, versículos 8 al 15, antes de llegar al capítulo 13. Después de Jefté, gobernó a Israel Ibzán de Belén. Así aparece aquí en nuestras Biblias también el verso 8, Ibzán de Belén. Ya, tuvo 30 hijos y 30 hijas. Qué manera de tener hijos, qué manera de procrear. En total 60 hijos. Y de hecho, ¿no? No todos los hijos eran de una sola madre. O sea, no es que él tuvo en una sola esposa 60 hijos, sino diferentes mujeres. Y
Y esto estamos viendo muy seguido en estos líderes. Líderes que tenían muchísimas mujeres, ¿ya? Y quizás tengamos ahí varias inquietudes y preguntas al respecto, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan sido usados por Dios cuando Dios usa, cuando Dios hace su voluntad? Muchas veces no es para nosotros fácil de resolver porque Él tiene formas de hacer. Sus Hermano Jovel, micrófonos, por ¿podría favor. apagar, hermano Jovel, su micrófono? Apaguen sus micrófonos, hermanos, por favor. Bien, a sus hijas las dio en matrimonio a gente que no pertenecía a su clan, por ejemplo, y para sus hijos trajo como esposas a 30 muchachas que no eran de su tribu. Y Ibzán gobernó a Israel por 7 años, entonces Ibzán murió y fue enterrado en Belén. Luego seguimos con Ibzán, juzgó en Israel durante 7 años. Se ignora si Belén, el lugar de su actividad y sepultura. Está difícil, voy a salir un ratito. Ya, ahora sí. Un ratito, hermanos, a ver, voy a silenciar. Ahora creo que sí. No se olviden silenciar sus micrófonos, por favor. Ok, estábamos diciendo más de Ibzán, ¿no es cierto? 7 años. El lugar de su actividad y sepultura no se sabe si es la Belén que nosotros conocemos o hemos leído. Luego tenemos la mención también de 30 hijos y 30 hijas hemos dicho, y esto, aparte de indicar su problema en el tema de mujeres de Ibzán, puede estar indicando también que al otro lado, como una cosa positiva, su posición, ¿no? Su riqueza y también la influencia de Ibzán. Todavía hay un micrófono prendido, parece, ¿no? Sí, pastor, se escucha bulla. Sí. Voy a ver dónde, a ver. Es de Olguita, no sé quién es. Sí, ahorita lo apago. No sé, se me ha... Ya está, ya yo apagué, ya le apagué, ya está. Ok. Ahora sí, el silencio. Luego de Ibzán, ¿no es cierto? Nosotros tenemos a Elón aquí, jueces 12, 11 y 12. Gobernó a Israel, Elón, de la tribu de Zabulón durante 10 años. Y cuando murió Elón, el Zabulonita fue sepultado en Ajalón, en el territorio de Zabulón. De él no tenemos mayor información, no nos dice de la cantidad de hijos tampoco, o si tuvo familia, sino solamente que gobernó a Israel por 10 años. Luego tenemos a Abdón, jueces capítulo 12, versículos 13 al 15. Abdón, el siguiente juez de la lista, vivió en Efraín, estando en una posición de proporcionar asnos para los 70 miembros de su familia. Abdón tuvo que haber sido un hombre de grandes riquezas e influencia, claro, por la cantidad de asnos que vemos ahí, y juzgó en Israel durante 8 años. Bueno, de manera breve, el autor de Jueces nos pasa por estos nombres: Ibzán, Elón, Abdón, así como de manera breve en el capítulo 10, los temas o los nombres de Tola, por ejemplo, y Yair o Jair. Quizás nos preguntemos, hermanos, aquí, a razón de que el autor tomó tiempo para explicar con más detalles de algunos jueces, de algunos líderes o liberadores, y por qué de otros no. Esto es una evidencia, esto es un dato importante que evidencia que el autor no necesariamente ha sido contemporáneo de los autores, de los protagonistas del libro de Jueces. Es alguien, y si en este caso es Samuel, ¿no es cierto? Es alguien que quizás recopiló información, no que necesariamente haya estado presente durante el gobierno o el ministerio o el liderazgo de estos personajes bíblicos, héroes de la fe. ¿Ya? Entonces, poca información porque no tenía más información. Recopiló información de ellos y eso es todo lo que encontró y eso es lo que puso en su libro. Bien, y ahora nos vamos hasta Sansón
y de Sansón toma 3 capítulos a más, porque se va hasta el capítulo 16, ya el 17 está hablando de otro personaje, Micaía. Y vamos a concentrarnos para hablar de Sansón, nuestro héroe de la escuela dominical, ¿no es cierto? ¿Cuántos adolescentes al pasar o al contactarse con esta historia de Sansón quisieron ser fuertes como Sansón, ¿no es cierto? Pero vamos a ver varias cosas sobre él. Nuestras Biblias, de todas maneras, siempre porque tengo que leer algunas cosas de él aquí para que de primera mano tengamos la información. Jueces capítulo 13. Un breve resumen. La mujer dio a luz a un hijo y lo llamó Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Así que él juzgó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. Con Sansón, entonces, precisamos la nación con la que él tendrá problemas. ¿Quiénes son los filisteos? Hoy día conocidos a los filisteos porque ellos existen hasta hoy, conocido como los palestinos. ¿Sí, hermanos? Los palestinos son los filisteos. Se les llamó filisteos porque en sí siempre fue su nombre filisteos, sino que se les puso palestinos por la confusión que hizo un emperador romano, y este emperador romano a todos los que vivían en Israel, no solamente a los filisteos, a todos llamó palestinos. Pero ¿quiénes son palestinos? Son los filisteos, no los israelitas. Ok. Su nacimiento. Vamos a ver un poco de su nacimiento en primer lugar, porque estamos hablando de un personaje que tuvo un nacimiento sobrenatural. Bueno, quizás todos diremos, todo nacimiento es sobrenatural porque es un milagro. Sí, pero no de todos sus nacimientos o los nacimientos de las personas han sido dirigidas por un ángel, por ejemplo, como en este caso, o literalmente el ángel de Yahvé o el ángel del Señor. Entonces su nacimiento fue un milagro y el ángel del Señor tomó parte en el milagro y el llamamiento también. Miremos el capítulo 13. Voy a leer Jueces 13. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, por eso él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Bastante tiempo, ¿no es cierto? Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Y dijimos ya en clases anteriores, en aquel entonces la desdicha más grande para una mujer consistía pues en este problema de la esterilidad. El no tener hijos era la muestra de que Dios le había cerrado por completo el vientre, o en otras palabras, la interpretación decía era una mujer maldecida por Dios. Vamos a encontrar esta discusión también de Jacob con su esposa Raquel, cuando Raquel le agarra del cuello y le dice, dame hijos si no me muero. Y él le dice, yo no te he cerrado el vientre, yo no tengo la culpa de tu maldición, tienes que reclamar a Dios porque Él te ha hecho o Él te ha dado este problema, ¿no? Entonces, en ese contexto donde nos estamos moviendo o leyendo, hermanos, es bueno entender que la esterilidad de una mujer no solo era un problema fisiológico, biológico, sino también esto traía grandes problemas sociales, emocionales, por ejemplo, y por qué no económicos, porque si muriera el esposo, pobre mujer se quedaría pues en el abandono completo. Entonces, por eso el autor nos pone este detalle, era estéril. Inmediatamente el versículo 3, ¿no? Muestra que entra en escena como personaje principal al lado de Sansón en este nacimiento el ángel de Jehová. Versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. El ángel del Señor quiere decir, y le dijo, ¿no? Y noten lo que le dice el ángel de Jehová. Eres estéril, ¿no? Y como que sonara muy directo, no sé, ¿no es cierto? Tú eres estéril y no tienes hijos, o nunca has tenido hijos. Ajá. ¿Por qué tiene que recordar esto el ángel? ¿Por qué tiene que marcar esto el ángel si era tan doloroso para una mujer
que te lo repitan tal cosa, pero él lo está diciendo porque va a traer un cambio completo a su vida. Pero, ¿no? O también como lo dice la Reina Valera, pero concebirás. Hasta aquí has tenido este problema, pero ya no será más un problema para ti. Concebirás y darás a luz un hijo o tendrás un hijo. Y si recordamos, son las mismas palabras, concebirás y darás un hijo, cuando se le dijo a María en el Nuevo Testamento. Por supuesto, María no era una mujer estéril. Entonces, noten cómo el ángel de Jehová se acerca a esta mujer para transformar su triste historia y su triste realidad. Y ojo, realidad sin esperanza, porque en aquel entonces, de verdad, solamente Dios podría solucionar el problema de esterilidad. Hoy día sabemos que la ciencia avanzó y hay formas de resolver el problema de la esterilidad. Para muchas personas se resuelve, se someten a todo el sistema médico. Para otros, aunque se someten al sistema, no se resuelve el problema de esterilidad. O sea, la ciencia avanzó, pero todavía no es una cosa que sí, te sometes al tratamiento médico y con seguridad se resolverá el problema. No, todavía sigue siendo un campo de estudio la esterilidad. Y aquí, pues, hermanos, estamos hablando de muchos años atrás. La única esperanza era Dios. Si Dios no resuelve ese problema, nadie resolvería. Y muchas mujeres sufrían de este problema y se sentían muy mal. Podemos recordar también a Ana, ¿no es cierto? Sufría mucho con este problema Ana porque también era estéril. Bueno, y entonces el ángel por eso marca, eres estéril, pero ya no lo serás más. No tienes hijos, pero ahora tendrás un hijo, ¿no? Y empieza a darle pautas. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo. Números capítulo 6 habla de esto. Consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Noten entonces, el nacimiento es milagroso y el llamamiento también. Desde el principio está marcado el propósito para Sansón, y quien se encargará de que esto se cumpla fiel como se está diciendo será el ángel que está hablando aquí. Ya hemos aprendido en el libro de Génesis que el ángel de Jehová no es cualquier ángel, ¿no es cierto? Hemos dicho que esta es la particularidad en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo mismo, porque incluso dentro de la misma narrativa se combina el nombre. A veces aparece como ángel de Jehová y a veces está el nombre directo de Dios, Elohim o Yahvé. Entonces, el autor que está mencionando al ángel de Jehová lo tiene claro. Para él es Yahvé. El ángel de Jehová es el mismo Yahvé. Y el tema también tiene que ver con que ella tendrá que poner de su parte. No será todo solamente divino, sino ella tiene que procurar obedecer las pautas que se les da dando aquí. Una preguntita, por Pautas de favor. pureza. Sí, hermano Abel. Habíamos comentado que el ángel de Jehová representaba a Cristo, pero acaba de decir que era Jehová en este caso. O sea, Sí. no era Cristo, sino Dios el Padre. ¿Eso quiere decir? No, me refiero a que sean el mismo. Me refiero a que sea Jesucristo y Jesucristo Dios. A eso estoy apuntando. Pero cuando dice Jehová, ¿no es el Padre? No tanto así. Lo vemos a Jehová como Padre en el Nuevo Testamento, pero en las narrativas del Antiguo Testamento, el Padre muchas veces aparece con el único nombre de Elohim o Yahvé y ese mismo está combinándose como el ángel de Jehová. Podemos ver, por ejemplo, dentro de esto, si vamos al versículo, me baso en la narrativa misma, ¿no? El versículo 15. Dijo al ángel de Jehová, te ruego no permitas. El 16, y el ángel de Jehová respondió a Manoa. 17, el ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Y 18, el ángel de Jehová respondió, y hablaremos de eso, ¿no es cierto? Y versículo 19,
y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Precisamente, ¿cuál es el milagro? Que va a tomar el sacrificio que ellos están preparando. Ya en el versículo 19 se combina el nombre Jehová y ángel. No podríamos decir que son dos personajes aquí, sino el mismo personaje que usa sinónimos. Parece que más que nosotros, el autor de Samuel tenía desarrollada esta teología en que eran el mismo. No sé si, no, y luego el 25, no, el Espíritu de Jehová. No sé la teología, hermano Samuel, hermano Abel, no sé la teología que puedan tener ustedes en cuanto a Padre, Hijo, Espíritu Santo, si es que realmente se entiende que son uno y que Sí, por realmente se va a supuesto. ver, no, pero que también se va a ver uno, no que son uno, sino que se va a ver uno, porque está dentro de la teología una idea, y se las explico la idea. Son uno, por supuesto, pero en el cielo no vamos a ver a uno, sino vamos a ver a dos, aparte al Padre y aparte a Cristo. ¿No es cierto? Y los sustentos son de que, dice él, estaré a la diestra del Padre. Entonces significa que Cristo va a estar al lado derecho y se va a ver al Padre al otro lado. No comparto yo esa teología. Yo creo que en el cielo vamos a ver a uno solo. Pero hay un fuerte grupo de teólogos que sostienen esto, de que hay dos allá. En el cielo se va a ver dos personajes y no solo uno. Por eso decía, no sé cuál. Sí, hermana Hay un Cristina. versículo en Isaías 9:6 que dice, ¿no? Como que menciona como a Jesús y también al Padre como si fueran uno solo, porque dice, bueno, siempre me ha llamado la atención ese versículo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como que acá lo junta ya, ¿no? Lo integra con el nombre del Padre. En ese versículo me llamó la atención porque está hablando del nacimiento de Jesús, entiendo yo, ¿no? Hijo, no. Y también lo menciona como... Yo creo que la teología del Antiguo Testamento, el tema de la Trinidad, ya lo tienen desarrollado. O sea, Dios es Cristo, Cristo es Dios. Pero sí está esa posibilidad de que tal teología todavía está desarrollada recién en el Nuevo Testamento cuando Cristo revela al Padre. Pero encontramos en el Antiguo Testamento esta combinación de términos, ¿no? El otro día estábamos viendo en el tema de Gedeón, por ejemplo, entra en escena el Espíritu, entra en escena el Padre, entra en escena el ángel del Señor también, ¿no? La Trinidad actuando en Gedeón. Entonces, hermano Abel, yo creo que el Padre también es Cristo y Cristo también es el Padre. No sé si estamos por ahí. Sí, yo estudio mucho la Trinidad para poder enseñar también. Y pienso que la mente humana no alcanza a comprender el Dios uno y trino. Queremos, o sea, se activa la fe. Nosotros creemos a ciegas que es Dios uno y trino. Y hay momentos en que no lo llegamos a entender completamente. Como usted dijo, hay teólogos que tienen un formato, otra explicación, mejor dicho. Pero finalmente hay que creer en la Trinidad y se les ve en la Biblia. Sí. Muy claramente. Sí. Pero quedan preguntas todavía para la mente humana. Siempre van a estar, hermano Abel, porque nuestra estructura lógica no puede comprenderla todo. Muy profundo. Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. Si me han visto a mí, han visto al Padre. También tenemos eso en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Y actúan independientemente como personas también. Así que hay sí, por supuesto. Sus funciones tienen cada uno de manera particular, ¿no? Sí, adelante, hermano Jacinto. Pastor, buenas noches. Disculpe, padre, sobre el tema que estamos hablando. Dios es uno, ¿verdad? No creo que usted mencionó algo de en el cielo vamos a ver al Padre y al Hijo. Bueno, también dijo no que usted no cree. No, yo tampoco no lo creo porque
Dios es uno solo, ¿no? Dios es Claro, uno. claro. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso en Juan 14, cuando Felipe preguntó, ¿no? Siempre cuando Felipe preguntó, muéstranos al Padre, dijo, ¿no? Entonces Sí. Jesús le contestó, tanto tiempo que estoy andando con ustedes, Felipe, y no has visto al Padre. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre, ¿no? Sí, Dios sí. y yo, el Padre y el Hijo somos uno, dijo, ¿verdad? Sí. Entonces yo la verdad que Sí. de aquí no puedo mencionar dos dioses así algo para nada, pastor, porque si acá vamos a variar esto, mucha que ya nos va a cambiar todo. Entonces, si bien mejor hay que seguir pensando que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, y de acá no creo que podría haber otra palabra. No, yo solo les comenté, dentro de la teología sistemática hay todavía defensores de esta idea. Solo les estoy comentando, dije que yo no creo eso, ¿no? Yo creo que hay un solo Dios y único Dios, pero en las narrativas del Antiguo Testamento lo que estamos viendo es que los autores combinan los nombres. O sea, para ellos también existía un solo Dios y Padre, pero van mostrando en la revelación que también hay la otra expresión, no es que sea otro Dios, porque aparece, como dije yo ya en este versículo que mencioné, Jehová y a la vez el ángel de Jehová, como si fueran el mismo personaje. Y no es la única ocasión, hemos encontrado en nuestros estudios de Éxodo y de Génesis que también están presentes dentro de las narrativas Yahvé o Jehová y también el ángel de Jehová. Claro, pastor. Entonces yo pienso de que el Padre en el Antiguo Testamento se ha hecho conocer más como Jehová y en el Nuevo Testamento como Jesús, ¿no? Después cuando Jesús ascendió, regresó el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el Señor Jesús siempre menciona, yo sentaré a la diestra del Padre, dice, ¿no? Pero yo creo que no vamos a ver dos dioses, algo así para nada. No. El mismo es uno solo. Vamos a ver también, ¿no? Sí. ¿Está bien, pastor? Claro, 100%, hermano. Ojo, hermanos, ahí le doy un ratito. La versión internacional no traduce nunca la palabra Jehová. Para la versión internacional siempre es la palabra Señor. Y ustedes van a encontrar que con esta palabra, la versión internacional se ha ido hasta el Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús y hace relación con el Padre o Yahvé, usa también la misma palabra Señor. Así la versión internacional trata de dejar claro de que es el mismo, el Señor del Antiguo Testamento, el Señor del Nuevo Testamento. ¿Ya, hermanos? Entonces, profesor, reiteramos eso. Sí, yo. Profesor, disculpe, buenas noches, disculpe. Solamente estaba pensando un poco de la Trinidad, porque yo he visto dos casos que creen, ¿no? Uno es la unicidad y el otro es trinitario. O sea, la unicidad es que piensan que Dios, el Padre, es Jesús y Jesús el Espíritu Santo y algo así, ¿no? Pero algunos teólogos creen también que ¿cómo se llama? El trinitario, que Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento en tres personas, o sea, de diferentes esencias, mejor dicho, o sea, en tres personas, pero es un solo Dios. Porque decir que son tres dioses, dice que algo así que se contradicen, creo. No, un solo Dios es. Son Por eso, tres personas, pero es un solo Dios. ¿No? Algo así, porque normalmente, por ejemplo, Pablo Asher sustenta ¿cómo se llama? Esa teología, ¿no? De que son tres personas, pero es un solo Dios. Pero en cambio los de unicidad creen que el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona. Pero como le digo, el Pablo Asher, ellos sustentan que son diferentes personas, pero de una misma esencia, algo así creo, no sé. Pastor, buenas noches. Tiene que estar claro, hermano. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Sí, claro, Dios uno y trino, eso es verdad. Sí, yo creo que, hermano Javier, ahí le doy, yo creo que eso está claro, hermanos, no hay que generar dudas. Solo hice un comentario y no quisiera que este comentario ponga duda en su fe de ninguno. Todos ustedes, entiendo yo, que creen
que Dios es uno y único, pero se ha dado a conocer a través de la historia en 3 personas, pero las 3 personas en el sentido de función, no en el sentido de esencia. No hay 3 esencias diferentes. Es una sola esencia, es único, manifestado en 3 personas. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a ver? ¿3 dioses? No, jamás. Solo hice el comentario de la división que hacen con el Padre y con Jesús, que dije, no creo yo, porque leo en la Biblia de que son uno, y en el cielo veremos solamente a uno. Pastor, pero cuando dice que mi padre me envió y después cuando en la cruz dijo, Padre, glorifícame. Y no entiendo eso, estoy confundida, pastor. Sí, sí, no, Cuando no se Jesús confunda, exclamó en no la se cruz. confunda, hermana Rosaura. Voy a explicar, no se confunda. Jesucristo está entrando a un contexto. Jesucristo entró a un contexto donde necesariamente tenía que hacer referencia al Padre. Si no hacía referencia al Padre, el Señor Jesucristo desconectaba por completo frente a los judíos todo lo que se había enseñado y dicho desde el Antiguo Testamento. La teología más grande centrada en Yahvé, que es el Padre, estaría desconectado. Es interesante que, que los judíos, cuando escuchan a Jesús hablar de su Padre, no hacen las preguntas que nosotros hacemos, porque en nosotros está, ¿cómo puede ser eso? Porque en nuestra mente occidental, incluso el padre llega a ser padre porque existe una madre. Pero también en nuestra mente occidental hay un dato importante. Hay muchos padres que no necesariamente son padres porque exista una madre. Por ejemplo, el padre de la medicina moderna. Por ejemplo, ¿quién es el padre de tal descubrimiento o de tal cosa? Dios es padre en ese sentido. No necesita una mujer para que lo convierta en padre o hijos, sino para decirlo, Él es el inicio de todo. Él es el iniciador. Entonces, Jesucristo hace esa relación como otras más en el Nuevo Testamento, precisamente para que los discípulos encuentren, Él viene de allá. Entonces, Él mismo es. Eso es blasfemia. No puede ser. Todos sabemos que Él es hijo del carpintero. Porque si todos estarían interpretando como hijo de Dios, no tendrían que haberlo matado, porque muchos de ellos sabían que eran hijos de Dios. En la mente estaba, Él es el unigénito hijo de Dios. Eso significa entonces que es el mismo Dios. Igual que la frase Jesús, hijo de David. Nadie está diciendo en ese contexto, hijo de David. Allá entonces, ¿quiere decir que el rey David estaba vivo todavía? No, pero lo llamaban hijo de David. Cuando nosotros escuchamos la frase, decimos, ¿no? Wow, ¿cómo lo relacionan como hijo de David? ¿Podría haber estado vivo David? No, ilógico. Ya no hay ni polvo de David para los días de Jesús. Lo lleva por 1000 años de distancia cuando Jesús vino a la tierra. ¿Pero por qué lo llaman hijo de David? Porque la expresión hijo de David significaba Mesías. Hijo de David era lo mismo que decir Mesías. Por eso es que así nomás no podían llamarlo hijo de David. Porque al decirlo hijo de David, aceptaban que él era el Mesías y por lo tanto, si él era el Mesías, entonces él era el rey davídico, el rey ungido, el rey davídico. Así como esta expresión, tenemos también la expresión cuando él habla del Padre. Hermano Javier, y con eso será último para regresar a Jueces, ¿de acuerdo, hermanos? Y quizás necesitamos un curso de teología sistemática, ¿no? Para que nos pueda ayudar a resolver un poco más eso. Hermano Javier, adelante. Hermano Javier, no se le escucha. No se le escucha, hermano Javier. Algo pasó con el audio. Ahí. ¿Ahí me copia, pastor? Ahora sí, ajá. Le decía que, bueno, este es un tema controversial desde el primer ciclo, ¿no? Desde la época de los padres, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, el concilio de Nicea, ¿no? Que justamente trajo este tipo de
diferencia en cuanto a la definición exacta de la Santísima Trinidad, ¿no? Pero al respecto, tenemos y debemos de estar bien claros en hablar de las tres personas, ¿no? Como una sustancia, ¿no? Porque nos dice la divinidad de las tres personas de una sustancia, no se debe decir de una esencia, sino es de una sustancia, de un solo poder y de una sola eternidad, ¿no? O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. O sea, este punto es muy importante porque a través de ello nos damos cuenta básicamente la procedencia, ¿no? De los tres, que es uno solo en sustancia, pero no en esencia, porque a veces tenemos hemos escuchado hablar de esencia, ¿no? Pero no es esencia, sino es una sustancia, ¿no? Parece que no hay mucha diferencia, hermano Javier, pero dejaremos este tema que lo resuelva la teología sistemática. ¿Les parece? Lo importante es que creamos que Dios es un Dios trino y único, y eso hay que tenerlo. Ahora, el querer saber un poquito más, hermanos, yo recomiendo un buen material, anótense, se tiene incluso en internet en formato de PDF, Wayne Grudem. Teología sistemática de Wayne Grudem. Es el mejorcito que hay, el más completo y muy sencillo la lectura, porque muchos libros de teología sistemática como que no las entendemos bien porque dicen una serie de cosas y son terminología muy técnica que usa. Pero Wayne Grudem hizo algo espectacular con su obra, usa un lenguaje muy sencillo, ¿ya? No estoy diciendo que sea el mejor de todo lo que existe en teología sistemática, pero nos va a ayudar muchísimo. Y vuelvo a decir, ¿no? Si no se puede comprar en físico, vi que en internet hay el libro de Wayne Grudem, Teología Sistemática. Ok, volveremos a jueces, hermanos, ¿les parece? Sí, profesor. Vamos a volver a jueces, ¿ya? Vamos a volver a jueces. Pero tomamos otro curso. Sí, está bien, claro que sí. Profesor. Sí, adelante. ¿Quién está hablando? Jovel, profesor, disculpe, sería mejor, ¿verdad? Estudiar la teología sistemática. Sí. Sí. Le hacemos el depósito de una vez. No, pero terminando jueces, porque otro horario. Les recomiendo que es un buen material y bien sencillito. Ustedes quizás escucharon de José Grau. Él escribió un libro para sus estudiantes cuando era profesor de seminario. Él ya murió. Se llama Introducción a la Teología. Incluso sería bueno leer primero Introducción a la Teología y recién después leer Teología Sistemática de Wayne Grudem. José Grau se llama el autor. Español, muy sencillo, de tantos años de convivir con los estudiantes enseñándoles teología. Él escribió un libro muy útil, Introducción a la Teología de José Grau. Muy bien. Muchas gracias. Sí, hermano Abel, con mucho gusto. Estábamos viendo de que su nacimiento y su llamamiento son providenciales, son sobrenaturales, de Sansón, algo tan maravilloso cuando entonces el ángel del Señor o el ángel de Jehová habló, no sabemos el nombre de la mamá, por eso identificamos como la esposa de Manoa, le dijo que ya no será más estéril y que tendrá un hijo y que su vida cambiará por completo. La triste historia que le acompañaba a esta mujer será transformada por el poder de Dios. Muy bien, versículo 6. Entonces ella platicó de este tema con su esposo. Fue a donde estaba él, me imagino, ¿no? Emocionada, sorprendida. Y noten la terminología de ella en el versículo 6. Cuando ella conversa con su esposo, un varón de Dios vino a mí. ¿Se dan cuenta de eso? El autor nos deja ver y el autor reúne lo que ella contó, lo que ella pensó, porque dice cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. No le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Eso es lo que ella entendió en ese momento, un varón de Dios, ¿ya? Y
Y el autor de una vez entró en la introducción, los primeros versículos del capítulo 13, el ángel del Señor o el ángel de Jehová. Y el esposo Manoah como lo que le diría, bueno, este varón que vino, ¿qué te dijo? ¿Qué platicó contigo? Y viene el versículo 7, ¿no? Yo tendré un hijo y me dijo las pautas para cuidar mi integridad, mi consagración, ninguna relación con el vino porque podía afectar esto mi lucidez espiritual, mi lucidez cabal de las cosas, nada de esto. El niño será nazareo desde mi vientre, desde el nacimiento, y lo será hasta su muerte. O sea, que este nazareato o este voto de nazareato, me atrevo a decir, hermanos, aunque del todo no está bien lo que voy a decir, parece haber sido un voto hecho por Dios y no por los padres. En las pautas que nos da Números capítulo 6, es que los padres emitían este voto y podían ponerle fecha a ese voto. El voto del nazareato podría ser 5 años, 10 años, durante un tiempo, pero aquí se marca desde ya nacimiento, desde que lo concibes incluso, hasta su muerte, ¿no es cierto? Nazareo a Dios. En términos nuestros, consagrado a Dios desde el nacimiento hasta la muerte. La actitud de Manoah es interesante. Oró a Jehová, ¿no? Qué lindo esposo. ¿Cuántos de mis hermanas aquí quieren tener un esposo así, no? Qué lindo esposo, ¿no es cierto? Porque él oró. No dijo, ¿qué hablas? ¿Quién se te ha parecido? Tú mucho sufres, vives llorando por tu esterilidad. Quizás has visto visiones. No, él la creyó y de una vez se dirigió al Señor y dijo, Dios mío, ¿no es cierto? Te ruego que aquel varón de Dios que enviaste a hablar con mi esposa, que vuelva, por favor. A mí me preocupa, Señor, porque ¿cómo le vamos a educar cuando nazca ese niño? ¿Qué vamos a hacer con él? Indícanos tú cómo se cría un niño que tú mismo has llamado, que tú mismo estás haciendo que nazca. Y el versículo 9 nos muestra, Dios oyó la voz de Manoah. Y ahí permítanme un paréntesis para decir una verdad para toda la comunidad cristiana donde esté en cualquier lugar. Queridos hermanos, quitemos de nuestra mente los complejos espirituales que en algún momento los hemos adquirido y no sé cómo lo hemos adquirido, porque no creo que eso haya sido enseñanza de iglesia. Usted, como el pastor, como el líder, quien sea, usted es un hermano en Cristo, es un creyente y Dios escucha sus oraciones. Y Dios no tiene por qué, ni siquiera tiene el interés para tenerlo a usted confundido en algo, porque Dios no es un Dios de confusión. Manoah en la sencillez clamó, Señor, si tú hablaste a mi esposa, vuelve, que vuelve el varón que tú enviaste porque queremos saber cómo criar al hijo, no vayamos a hacer algo que no se debe. Y el Señor escuchó la oración de Manoah. Dios escucha tu oración, Dios escucha mi oración, y no porque seamos todavía algo especial en la iglesia o tengamos un llamamiento que la iglesia lo aplaudió, no. En la sencillez Dios te escucha. Y esto, ¿no? Un pedido sencillo con el corazón y la sinceridad. El versículo 9, el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella, porque estaba pues ahí trabajando. Y la mujer corrió a avisarle a su marido, y noten, no es un ángel que está jugando a una payasada con la mujer. Ella corrió a avisar a su marido y el ángel no desaparece. El ángel se queda. El ángel del Señor espera para que también Manoah escuche el mensaje o lo vea. Entonces Manoah dijo, ¿no? En el versículo 11, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, yo soy. Sí, yo hablé con tu esposa. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Verso 12, verso 13, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Y ahí tenemos las pautas en la introducción. Vuelve a repetir, ¿no? Pureza,
santidad no debe contaminarse. Todo eso debe guardar. Es importante que ella cumpla con esto. Y Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego, nos permitas detenerte, te prepararemos un cabrito. Esa atención que hasta el día de hoy no logramos resolver todavía, ni siquiera los eruditos de Antiguo Testamento todavía no han logrado resolver cuál era la comprensión espiritual de estas personas para ofrecer comida a seres espirituales, hermanos. Lo hace Abraham, lo hace Manoah, lo hizo Lot. ¿Cuál era la comprensión espiritual que tenía? Porque primero una pregunta, por ejemplo, si un ángel se le aparece esta noche en su casa, usted dice, permítame ofrecerle un cafecito ahí en mi mesa con unos pancitos riquísimos de la panadería. ¿Haría eso? Jamás, ni idea, no se le ocurriría porque usted sabe que un ángel no come. ¿Cuál era la comprensión espiritual de estas personas para ofrecer comida a seres que sabían que no eran del todo humanos? Verso 16, y el ángel de Jehová respondió, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Detengámonos por un momento en el versículo 18. La versión Reina Valera lo traduce así. ¿Por qué preguntas por mi nombre? La versión internacional en el versículo 18 da el nombre de frente, dice, es un misterio maravilloso. O sea, da la idea de que como que el nombre fuera algo maravilloso o admirable. He estado revisando en el hebreo y en el hebreo está una palabrita, pili, se llama así en hebreo, pili. Esta palabra en hebreo es traducida por admirable. Tiene la misma raíz de la palabra que se usa en Isaías capítulo 9, versículo 6, y su nombre será admirable. Es la misma raíz. No estoy diciendo que sea la misma palabra, sino la misma raíz. Nos deja Reina Valera, nos deja la versión internacional en el limbo, hermanos. ¿Dio el nombre realmente el ángel o no dio el nombre? La traducción lo pone así. Porque Manoah dijo, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Ahora, revisando algunos materiales que tengo, se cree que el ángel responde aquí de la misma manera como respondió a Jacob en la lucha. No te dejaré hasta que no me bendigas. Y el nombre, y tampoco reveló su nombre, aquel ángel que luchó con él durante toda la noche, ¿no es cierto? Entonces, para algunos comentaristas no se llegó a dar el nombre. Para otros comentaristas, el nombre estaría diciéndose que es admirable. Aparece como un signo de interrogación, pero también el signo de interrogación podría estar indicando una pregunta retórica. ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Acaso no sabes que es admirable? Porque dice aquí admirable, y eso ya se convierte en retórica, ¿no es cierto? La versión internacional no lo tiene así, hemos dicho. Preguntas por mi nombre, replicó él, es un misterio maravilloso. Ya, entonces, por eso les pongo aquí, en cuanto a su nombre, admirable puede ser, no muy claro. Al decir admirable y usar la misma raíz hebrea que tenemos en Isaías 9:6, entonces podría estar refiriéndose en todo caso que el ángel del Señor es el mismo que tenemos en Isaías 9:6 como su nombre admirable, si fuera el caso así, pero no estamos resolviendo. Y también la exégesis no es un trabajo sencillo para la exégesis, el versículo 18 de resolver, ¿ya? Para tenerlo muy claro. Y bueno, se hizo el holocausto, hermanos. Se hizo el holocausto aquí y de manera sobrenatural el Señor consumió en la roca el holocausto y ellos se dieron cuenta entonces que era el ángel del Señor.
Versículo 19, tomó un cabrito, Manoa hizo todo esto, lo puso sobre una peña. El ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, dice, ellos vieron que el ángel de Jehová subía en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer. Y ellos adoraron, se asustaron. Hemos visto al ángel del Señor o hemos visto a Dios. Ciertamente moriremos, porque dice el versículo 22, porque a Dios hemos visto. ¿Cómo cambia ya la dinámica de la terminología? Hemos dicho que ellos están pensando en el ángel de Jehová, pero en el versículo 21 dice que ellos expresaron, hemos visto al ángel de Dios. Versículo 22, o hemos visto a Dios mismo, ¿no? Y moriremos. Pero su mujer, muy espiritual, muy sabia, dijo, si ya él nos hubiera querido matar, lo hubiera hecho. Entonces, no moriremos, ¿no? Y la mujer dio a luz un hijo, versículo 24, le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Verso 25, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Eso es el capítulo 13, ¿no? Acerca de Sansón. Hermanos, Sansón fue un gran héroe, ¿ya? Un gran héroe dotado de una fuerza sobrenatural, recordado en primer término por sus hazañas militares, que fue un nazareo, un nazareo, fue anunciado a sus padres darlitas antes de su nacimiento. Manoa y su esposa fueron instruidos mediante la revelación divina de que su hijo comenzaría la liberación de Israel de la opresión filistea. A través de numerosos relatos, referencias, se conoce el hecho de que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Sus actividades estuvieron limitadas a la llanura marítima y el país de las colinas de Judá, donde emprendió la lucha contra la ocupación filistea del territorio israelita. Un pequeño bosquejo de la vida de Sansón. Fue criado como nazareo y por eso Manoa se preocupó y pidió al ángel que le instruyera. Mató a un león en ruta a su boda, una mujer filistea desconocida. Mató a 30 filisteos para pagar una deuda. Después de la pérdida de su esposa, quemó los campos de trigo filisteos. Mató a 1000 filisteos con una quijada. Se llevó a cuestas la puerta de hierro de Gaza. Fue traicionado por Dalila y fue rasurado. Le sacaron los ojos y le ataron con cadenas. Destruyó el templo sagrado de la ciudad filistea. Se suicidó y fue enterrado en su ciudad casera de Sora, ¿no? Esto es lo que pasó con Sansón, un bosquejo, un resumen que tenemos aquí acerca de su vida. Tenemos Profesor, que ver algunas cosas. Sí, porque adelante. se suicidó o se puede interpretar como que él, porque él dijo, muera yo con ellos, pero fue un acto como que un poco heroico también, ¿no? Yo nunca lo he visto como suicidio, sino porque dice que ahí mató mucho más filisteos que nunca en su vida. Entonces, como yo más lo veía como que había cumplido en parte su propósito por el cual el Señor lo había llamado. Lo asocio con un arrepentimiento inclusive, ¿no? Porque si no, como Dios le va a dar esta victoria. No sé si podría... Sí, ahí tiene toda la razón, ¿no? Más que un suicidio, es el hecho de la venganza por haberle sacado los ojos, porque dice el texto que el Señor de esa manera vengó la causa de Sansón, ¿no? Y más que un suicidio podemos ver la actitud correcta de él. No tenía los ojos y era lo último que le quedaba a Sansón. Tiene toda la razón, hermana, y excelente su observación, hermana Cristina. Camino en descenso, pero la gracia de Dios se mantiene. Esto es algo que a veces nos cuesta creer, hermanos. Muchas veces nuestro concepto de la tenencia del Espíritu Santo o de estar con el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo esté sobre la vida de una persona, muchas veces nuestro concepto es que esa persona no puede ser una persona con errores ni debilidades. No debe ser una persona que peca, porque ya tiene al Espíritu Santo. Es más, incluso existe la enseñanza de que una persona que ha sido bautizado con el Espíritu Santo
ya no, pues, ya no participa de los pecados porque ha tenido esa experiencia sobrenatural o algo así. Pero la Biblia nos mostrará, no solamente en el caso de Sansón, sino de muchos otros, que aún teniendo el Espíritu Santo, pecan, tropiezan, tienen caídas enormes, cometen pecados vergonzosísimos, graves incluso. Y ahí está el Espíritu Santo. Pienso, hermanos, así como hemos hablado de la Trinidad, que nuestra mente es muy limitada para comprender a plenitud la convivencia, la presencia, la estabilidad del Espíritu Santo en la vida de un creyente o de una persona. Cuando entramos al capítulo 14, encontramos a Sansón, y lo puse aquí yo en el número 1 así, obsesión por una relación indebida. Se enamoró, le gustó una joven de Timnat, una chica de Timnat, y pidió a sus padres que la pidan, ¿no? Por esposa. Y sus padres cuestionaron, es una joven filistea, y tú eres alguien especial, has sido creado de una manera, tu nacimiento es único, tienes el voto del nazareato, eso no se puede quebrar, Sansón, tú tienes que entender, ella no te conviene, no es para ti. Y incluso, ¿acaso no hay ninguna mujer para ti que te guste, aceptable aquí entre nosotros, tus parientes, en nuestro pueblo? ¿Por qué tienes que buscar una esposa filistea o entre los filisteos incircuncisos? Bueno, los padres de Sansón lo tenían claro, pero es interesante lo que él dice. Pídeme a esa que es la que a mí me gusta. Versículo 3, ¿no? Eso fue la respuesta de Sansón. Tómame esta por mujer, dice la Reina Valera, porque ella me agrada. Obsesión por una relación indebida, hermanos. Eso va hasta el versículo 7. Luego podemos ver los problemas de esta mala decisión. Versículos 15 al versículo 17. No es una buena mujer. Los filisteos la usan para que ella sea una trampa en la vida de Sansón. Y notarán ustedes en el versículo 15 una palabra que se volverá casi todo el tiempo a acompañar a Sansón. Dice el verso 15, induce a tu marido, induce a que nos declare. Esto de induce a tu marido en el verso 15 es mejor traducido por seduce a tu esposo para que nos revele la adivinación que nos hizo. ¿Ya? Entonces, iremos notando cómo Sansón va descendiendo en su experiencia, habiendo sido llamado y tratado de una manera muy especial por el Señor, va poniendo esto a un lado en su vida. Y la palabra seducción será una palabra que le acompañará a él, porque él está decidido a ir detrás de este desorden en su vida. Entonces, obsesión por una relación indebida. Todavía voy a volver a esta parte entrando aquí. Voy a demostrar algo más todavía, porque el versículo 4 nos tiene que generar una pregunta. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Hay una contradicción. ¿Qué está pasando en la narrativa? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar el autor de Jueces? Pero vamos a volver a resolver eso. Seguimos viendo el camino en descenso de Sansón. Número 2, irresponsable con su llamamiento divino. Dentro del capítulo 14, versículos 8 al 9, lo que sucede es que él en camino, ya como la idea, algo así como nosotros, de pedir la mano, fueron con sus padres, convenció a sus padres de ir a pedir la mano, prácticamente los obligó, y en el camino le salió al encuentro un león, ¿no? Y él mató al león. Y no solo lo mató, sino despedazó al león. El verso 6. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. La fuerza sobrenatural que tiene este joven es porque el Espíritu del Señor viene sobre él para hacer estas cosas. Muy bien. Pero en los versículos 8 y 9 dice que después ya regresaron para tomarla por esposa. Eso indica que ya pidieron la mano y en otra ocasión están regresando y Sansón se desvió
del camino para buscar el león muerto. Ojo, tocó el cadáver y había miel ahí en el cadáver, un panal de miel, y tomó del panal de miel. Un personaje llamado así por Dios, con este voto especial, no podía acercarse a un cadáver porque les era prohibido por el sentido de contaminación. Así se llamaba desde el libro de Levítico, incluso para los sacerdotes. Recordaron ustedes a Nadab y Abiú. Ellos murieron, pero sus hermanos estaban prohibidos de darle sepultura porque estaban oficiando el culto. Entonces, es un joven que tiene los privilegios del cielo, pero no los valora, irresponsable con su llamamiento divino. Capítulo 15, rienda suelta a su indignación y venganza. Es un tipo iracundo, versículos 1 al 5. Se mete en problemas, no puede controlar la indignación, tampoco puede controlar la ira. Luego en el capítulo 16:1 nos muestra su desorden sexual y esto lo manipula y se hace incontrolable para él. Por ejemplo, dice el 16:1, fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella sin ningún problema. ¿Qué está pasando con él? Empezamos aquí, obsesión por una relación indebida. Huele a rebelde, irresponsable con su llamamiento. No controla su ira, él es indignado y todo ve venganza, aprovecha el poder que tiene, que está sobre él, el poder de Dios, y es un desordenado sexual. Ya le hemos visto diciendo, quiero esa chica y me la toman. No hay que conversar nada aquí, la mujer filistea. Y esto, porque así es, el desorden sexual manipula y se hace incontrolable. Luego vamos a ver dentro del capítulo 16, versos 4 al 5, cómo llega a conocerse con Dalila, por ejemplo, ¿no? Y dónde estaría su final. En otras palabras, Sansón es un joven inquieto por un desorden sexual que lo acompaña y eso le distrae por completo de todo lo que él ha recibido de Dios. No está cuidando. Por lo tanto, lo último, jugó con la presencia de Dios hasta que lo abandonó. El capítulo 16, versículo 20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Triste versículo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Y el versículo 21, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Así Sansón perdió todo, queridos hermanos. Poco a poco empezó este desenlace, esta manera de equivocarse y de perderse en la vida. Su vida hubiera sido otra, porque desde su inicio él nació con privilegios divinos. Un ser humano no nace normalmente con esos privilegios. Él nació con privilegios divinos. Sus padres le contaron cómo el ángel visitó a su mamá que era estéril, pero notamos que esto no fue importante en él, sino su desorden fue más importante y no entendió otra vez en el círculo vicioso hasta que el Señor tomó la decisión, hasta aquí quedamos, Sansón, ya no más. Porque pasó tiempo, hermanos, hasta que esto sucediera. Profesor. Muy bien. Sí, hermana Cristina. Sí, puede ser solamente, era una responsabilidad exclusiva de Sansón, o se puede decir que quizá los padres quizá tuvieron alguna debilidad al criarlo, no dice la escritura, ¿no? Pero se podría inferir algo, porque, por ejemplo, como al final se dieron para ir, para pedir la mano de la filistea, podría haber tenido alguna influencia. Pienso que más bien la actitud de los padres nos invita a pensar que fueron buenos padres, se opusieron a esa decisión equivocada de la chica. Ahora, él es un joven fuerte, obligó a los padres, me la toman por la fuerza y ellos fueron nomás. O sea, vemos que sí los padres lo cuidaban, pero hecho el hombre, los padres pierden la fuerza
sobre lo que esta persona puede decidir, ¿no? Porque después ya no vemos que incluso dice, vayan conmigo allá, ya no, ya Sansón se ha hecho independiente, ni siquiera busca ni pregunta a sus padres, ahora va al prostíbulo, por ejemplo, ahora está buscando con quién estar, se acerca a un cadáver, mata cuando quiere, no es responsable, agarra y mata porque tiene la fuerza y el poder, abusa, no es consciente. No es consciente de que Dios le ha dado algo sobrenatural para que lo administre en los propósitos de Dios. Hay un contraste entre él y Moisés. Moisés recibe un poder sobrenatural de Dios, es más poderoso que Sansón, Moisés, porque Moisés abre el mar, Moisés hace llover, Moisés trae plagas, es impresionante. Bueno, lo que estoy diciendo, ¿no? En el poder del Señor siempre, porque no era solo Moisés, pero Moisés cuida todo esto, sabe que hay un poder sobrenatural que lo acompaña, pero él no abusa de esto. Sansón abusa y no lo conversa con nadie, hermana Cristina. Toma sus decisiones, es un muchacho irresponsable, rebelde. Entonces, sería un poco difícil pensar que los padres no trabajaron en su vida. Parece que sí, lo cuidaron, estaban ahí. Quizás un claro ejemplo, ¿no? Que no siempre, pues, sale las cosas como uno preparó en casa. Pastor. Sí, adelante, hermano Javier. Podemos decir que por lo que él pertenecía a los nazarenos desde antes de su nacimiento, digamos, porque él no fue nazareno después de nacer, sino antes de nacer. ¿Esta relación le daba un poder espiritual a él? Porque vemos que ese voto nazareno dependía que si es que él no cumplía las normas, por ejemplo, que era no tomar bebidas alcohólicas, no cortarse el cabello, no comer nada de la vid, no tocar cadáver, por ejemplo, ¿no? Y el fruto, pues, de ese voto nazareno era tener esa fuerza física, tener de repente victorias sobre los enemigos, ¿no? Pero por haber violado ese tipo de voto, es que él ya perdió la fuerza, cayó sobre opresión del enemigo, cayó en ceguera y en esclavitud. Yo creo que tendría que ver bastante ese voto nazareno, más allá del poder que Dios mismo le haya dado, ¿no? 100% no significa que tenía el poder por el voto, porque así diríamos todos aquellos que tenían el voto eran poderosos. Por ejemplo, Juan el Bautista parece que tenía este voto del nazariato, pero no vemos en él poderes así como en el de Sansón, ¿no es cierto? Lo que más está ajustado el poder de Sansón es a propósitos que Dios tiene contra los filisteos. Pareciera que Sansón lo entiende en parte, pero como es un muchacho desenfocado del tema, no le importa el tema de consagración, le importa la fiesta, el gusto, agradarse, el relajo. Es un ejemplo del relajo completo, Sansón. No puede estar tranquilo sin mujer, ¿se han dado cuenta? No puede estar tranquilo sin satisfacer este desorden en su vida. Le vemos todo el momento acompañado de alguien, va allá. Lo primero que busca cuando va a un lugar no es el propósito de cumplir lo que Dios está diciendo, sino mujer por aquí, mujer por allá, al extremo de llegarse a una prostituta, no valoraba en ninguna forma todo lo que Dios le había dado. Entonces, aun cuando él, porque al principio nomás hermano Javier ya había quebrantado, como usted dice, violó el voto, al principio nomás ya él comete este error, sin embargo, la gracia del Señor lo acompañó mucho más tiempo todavía. Y ni aún ahí él pudo recapacitar. Por eso dice el texto, el Señor ya lo había abandonado. Y tremendo, eso debe ser desesperante. Él no se había dado cuenta. Él no se había dado cuenta que el Señor ya no estaba con él. El abuso, ¿no? Profesor. Sí. En todo caso. ¿Sí? ¿Era tan serio ese voto que si se quebrantaba se perdía o si como se ve ahí, por la gracia, si la gracia del Señor todavía seguía acompañándolo, significaba que si había un arrepentimiento sincero de Sansón, ¿se podía restaurar ese voto? O porque en base... era algo radical en el Antiguo Testamento. No. En base a lo que le sucede después de estar ahí como un payaso en un circo, haciendo reír a la gente, los filisteos se burlaban. En base a esa escena última de que él vuelve a tener el poder,
Podríamos decir, hace tiempo que el Señor hubiera estado listo para restaurar a Sansón. Pero Sansón estaba en su vida perdida por completo. No valoraba esto. Hace tiempo que el Señor, si él se hubiera arrepentido, la historia hubiera sido distinta para Sansón. Pero no, él no puso de su parte, hermana Cristina. Dios, recordemos, desde el principio es tan bueno, misericordioso, tiene mucha paciencia, su paciencia es prolongada. Pablo llama esto longanimidad en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero ahí Sansón abusaba y abusaba más y más. Y cuando es un abuso así por mucho tiempo, ya se convierte en otra cosa la misericordia de Dios, ¿no? Ya la gente empieza a dar mal testimonio de Dios. ¿Cómo es posible que Dios no diga nada? ¿No? Y eso sucede. Bien, vamos aquí ahora a resolver algunos problemitas que no están sencillos. ¿Ya? Vamos a hacer un acercamiento nada más. El versículo 4 dice, del capítulo 14, dice ahí, sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. ¿Significa eso que Sansón era un conejillo de indias? ¿Significa eso que Sansón era un instrumento de Dios, no importando lo que iba a sucederle a él, con tal de provocar a los filisteos? ¿Sería justo esa interpretación? No, porque no podemos interpretar el versículo 4 desligado de todo el contexto y el conocimiento acerca del Espíritu Santo o acerca del Espíritu del Señor o acerca del Señor mismo. Entonces, ¿qué quiere decir que sus padres o su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová? No se refiere directamente a la decisión equivocada de Sansón. Tampoco se refiere directamente al desorden de Sansón y a la rebeldía de Sansón, porque en todo caso entraríamos a una contradicción de las leyes de Moisés, que no debían enamorarse o tomar esposa de Canaán, de los filisteos, de otras personas, ¿no? Porque los llevarían a incurrir en faltas. Entonces, ¿de qué se trata, hermanos? Se trata de que Dios estaba decidido a vengarse de los filisteos por los 40 años de opresión contra los israelitas, y que el suceso o la escena que tenemos aquí puede darse de diferentes maneras, pero no hay por qué llevar a Sansón a cometer la mala decisión o la falta. Los padres no sabían que Dios estaba decidido a pelear contra los filisteos. Pero eso no quiere decir que los padres no sabían que Dios aceptaba la decisión equivocada de Sansón. Porque más adelante nosotros veremos otra vez la escena similar, el versículo 6. Entonces están yendo, versículo 5, y es la misma interpretación, ¿eh? Y llegando a las viñas de Timnat, un león joven, un leoncito, un león debe ser ahí, salió rugiendo hacia él. Y noten, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, ¿ya? Quien despedazó al león. Y todo esto está bien. Él se da cuenta que tiene un poder sobrenatural de Dios, que trató al león como se trata un cabrito, despedazó de la misma manera, sin tener nada en su mano, dice el texto. Y no contó ni a su padre ni a su madre lo que había sucedido. Entonces, el poder de Dios se manifiesta aquí, como también en el versículo 4, pero Sansón no está administrando la voluntad de Dios correctamente, porque en otra ocasión, así, habiendo hecho esto con el león, versículo 8, él fue a ver el león que había despedazado y se atrevió a comer la miel que estaba en el león, se atrevió a tocar el mismo cadáver. Entonces, notemos, Dios le está acompañando, Dios está manifestando su poder. Oye, Sansón le está diciendo, mira, hay un poder sobrenatural en tus fuerzas. Lo tienes cuando el Señor te toma a través de su espíritu. Es sobrenatural. Ningún ser humano tiene esto. Las películas o todas esas historias mitológicas y algunas que puedan haber sido reales, Hércules y todos los fuertes, están inspirados en esta historia de Sansón.
Ahora, Sansón, date cuenta que esto que has recibido de Dios es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Vengarse de los filisteos. Eso hay que tenerlo bien claro, vengarse de los filisteos. No es un poder sobrenatural para que tú te rebeles contra tus padres y digas, yo quiero esta relación obsesionadamente. A mí no me importa lo demás si por esta relación voy a tener problemas. Entonces, hay que notar, el Espíritu lo sigue acompañando y en este número 2 ponemos, Dios tiene paciencia con él. Dios está esperando que este poder que ha recibido sea usado conforme a su voluntad contra los filisteos. Y de hecho, en el capítulo 14 la narrativa dejará ver que sí, se peleó con los filisteos, ya ahí estamos logrando el propósito, pero él no está entrando a cumplir el papel del todo en la integridad y la obediencia. Aún así, hermanos, Dios está cumpliendo su propósito, aunque tenga que luchar con el carácter y las decisiones equivocadas y los desórdenes de Sansón. El versículo 19, Dios se venga de Ascalón, nos dice eso. Luego en el versículo 4 vemos poder sobre 300 zorras, capítulo 15, versos 4 al 8. ¿Cómo pudo él cazar 300 zorras? Eso es bastante. Ponerle antorchas, amarrándolas y de esa manera destruir todo el trigo de los filisteos, por ejemplo. Luego con una quijada, imagínense, propinó 1000 muertes, sobrenatural. La gracia de Dios estaba con él, pero notemos que la gracia, la paciencia lo está acompañando en medio de su mal comportamiento. Entonces, la tesis es esto. Dios puede vivir en la vida de creyentes que viven vidas desordenadas, con paciencia y por gracia, con el único deseo de llevar a estas personas a un cambio. Pero ya no tienen al Espíritu Santo. No, sí tienen al Espíritu Santo. Son bendecidos por Dios. Pero el Señor también le pondrá límite a esta paciencia. Entonces, número 6, la misericordia divina lo acompaña, capítulo 16, versículo 22. Dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. En otras palabras, ni bien le habían cortado, note esto. ¿Y quién le cortó? La mujer que día a día lo seduce. Y este es el problema de Sansón. Sansón no puede resistir la seducción de mujeres que están ahí rodeándole. Dalila, no me amas. Si me amas, demuéstramelo. Está repetido varias veces en el capítulo 16. Tú burlas de mí, me dices mentiras. Si me amas, dime la verdad. Ya había sido sobornada ella por los filisteos para descubrir el poder de Sansón. Ni bien le habían cortado, el verso 22, le había empezado a crecer el cabello. Es un versículo cargado de una verdad espiritual. Detrás de lo que dice aquí, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Y así finalmente vamos a encontrar versículos 28 al 31, que Sansón se vengó pues por los ojos que le habían quitado. Quién sabe, ¿no? Su problema estaba en los ojos y ahí resultó el juicio. Sus palabras son impresionantes en el versículo 28. Oró al Señor. Y si usted recuerda, desde que ha empezado la historia de él en el capítulo 13, nunca aparece que él haya orado alguna vez. Recién aquí dice, oró al Señor. Oh soberano Señor, miren sus palabras, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó, muera yo junto con los filisteos. De ahí que puede darse, hermana Cristina, la idea de que se suicidó, ¿no? Muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba ahí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre
descendieron para recogerlo. Al parecer, el ángel bendijo a su mamá con Sansón y ella pudo tener más embarazos. No se quedó estéril para siempre. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron pues en la tumba de su padre Manoa. Ya había muerto Manoa. Sansón había gobernado Israel durante 20 años, lo cual indicaría que también habría muerto joven. ¿Y no se cumple acaso la triste historia de muertes jóvenes muchas veces solo por irresponsabilidades e imprudencias? Numerosos relatos que solo pueden ser una muestra de todo lo que Sansón hizo están registrados en el libro de los Jueces. En su camino hacia Timnat destrozó un león con sus propias manos. Cuando fue obligado a suministrar 30 ornamentos de fiesta a los filisteos, quienes deshonestamente obtuvieron la respuesta al acertijo que él puso en sus bodas en Timnat, mató a 30 de ellos en Ascalón. En otra ocasión soltó a 300 zorras con ramas ardientes para destrozar las cosechas de los filisteos. En respuesta a sus represalias, Sansón mató a muchos filisteos cerca de Etam. Cuando los hombres de Judá le entregaron atado de mano al enemigo, sus ataduras quedaron sueltas conforme el espíritu del Señor llegó sobre él. Sin otras armas que sus manos, mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. En Gaza arrancó las puertas durante la noche y se las llevó a casi 64 kilómetros al este, a una colina cercana a Hebrón. Las relaciones de Sansón con Dalila, cuyas simpatías estaban con los filisteos, le condujeron a su ruina. Por 3 veces rechazó con éxito a los filisteos. Cuando la mujer le traicionó, sin embargo, cuando reveló el secreto de su colosal fuerza y poder a ella y le cortaron los cabellos, Sansón perdió su fuerza. Los filisteos le sacaron los ojos y le forzaron a trabajar en un molino como un esclavo, pero Dios restauró su fuerza para su hazaña final y pudo derrumbar los pilares del templo de Dagón, matando más filisteos de los que había muerto en sus anteriores encuentros. Características destructivas similares al síndrome de Sansón, hermanos. Aquí encontramos varias, el tiempo ya nos gana. Pero dejo aquí estas características que se convierten como un síndrome de Sansón en nuestras experiencias también. Y ahí nos quedamos con Sansón. El próximo lunes podemos hacer un poquito más la última parte como manera reflexiva, a manera de reflexión, considerar esa última parte de la vida de Sansón. Bien, hasta aquí llegamos con los héroes de la fe y vuelvo a repetir, dentro de estos héroes con tantos bemoles y errores se deja ver el gran poder del Señor. Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia y es conforme Él obró que se tuvo el éxito a pesar de los grandes errores de estos líderes. Bien, hermanos, hasta aquí quedamos. ¿Hay alguna pregunta? Pastor, entonces Sansón sí se arrepintió, ¿verdad? Porque me acuerdo que usted dijo que cuando el pueblo de Israel clamaba, era que se arrepentía, y acá también dice, entonces clamó Sansón a Jehová. Sí, sí se arrepintió, y no solo eso, sino le pidió un último favor al Señor y el Señor le concedió. Sí, pero podría no haber llegado a esa triste realidad, ¿no es cierto? Pero ahí va. Al final la fe triunfó, hermanos. La fe ganó, porque Sansón no terminó en el mal, ¿no es cierto? Fue restaurado por el Señor. Y dio el duro golpe, el golpe más significativo contra los filisteos. Y al empezar, eso fue lo que el ángel dijo a Manoa. Está llamado para ser usado por el Señor contra los filisteos. Y este propósito sí se logró. Pareciera que no se lograría en el camino, ¿no? Con las malas decisiones que él toma. Pero al final sí se logró lo que Dios quiso. Muy bien, hermanos, no se desanimen de seguir teniendo a Sansón como un héroe, por favor. No está tan bonita su vida, pero el Señor tuvo misericordia. Quizás es un buen ejemplo para ver y no terminar juzgando a la gente, ¿no es cierto? Aún aquella persona, para nosotros, descalificado por completo, Dios en su gracia puede usarlo. Dios puede tener misericordia.
Muy bien, hermanos. Aquí nos quedamos entonces. Nos vemos con algunos de ustedes el miércoles, igual a las 6 de la tarde, y luego a las 8, y después para jueces el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Igual, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones a todos, hermanos.